nosotros nos vamos relacionando con las personas de acuerdo a nuestro estado mental, de acuerdo a nuestra salud. Muchas veces nos rodeamos de gente que nos mantiene en una depresión o en una ansiedad o estamos en un entorno narcisista. Deja de esforzarte por gente que jamás te lo va a reconocer. Deja de esforzarte en lugares donde jamás te lo van a reconocer y empieza a trabajar de forma inteligente. Hay gente en ese tipo de trabajos que si son de lunes a viernes, trabaja de lunes a viernes 12 horas y sábado y domingo se dedica a dormir para que el lunes se vuelva a subir. Pues nuestro invitado el día de hoy es el psicólogo Gonzalo Priego. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Will. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, amigo. Gonzalo ha estudiado la maestría en terapia familiar y pareja, tiene un diplomado en tanatología de la UNAM, tiene un diplomado en psiconutrición, es doctor en educación, tienes un doctorado en educación y una maestría en educación. Es correcto. Pues mucho gusto en tenerte acá, Gonzalo, y volverte a ver después de mucho tiempo. Mucho tiempo, después de una pandemia. Sí, bueno, verte de frente, ¿no? Porque sí, en las redes sociales te veo muy seguido. Fíjate que cuando empecé a tener la idea de platicar contigo y de invitarte a que tuviéramos una conversación, yo sigo los videos que tú subes en tus redes sociales y hay temas que son muy interesantes y son temas de los que casi nadie habla, ni siquiera en terapia, ¿no? O sea, hay perspectivas y conceptos que tú tienes que normalmente cuando tenemos una plática coloquial se presta a malos entendidos, ¿no? Y a mí me gustaría que pudiéramos empezar a la plática, no sé si te parece, si tocamos el tema con el tema de depresión, ¿no? Fíjate que pues cuando nos pusimos de acuerdo para platicar, ambos subimos una imagen en redes sociales de qué le gustaría saber a la gente sobre 3 temas en específico y uno de ellos era depresión. Y hubo mucha pregunta de mi parte en el lado de mis redes sociales de gente que trataba de saber cómo es el tratamiento de la depresión. O sea, cómo se diagnostica y qué sigue después del diagnóstico. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Cómo es? Y pues me gustaría que nos compartieras qué experiencia has tenido y que nos explicaras desde tu punto de vista cómo es todo ese proceso. Ok, bueno, pues un gusto estar acá. Y fíjate algo muy interesante, ahorita que dices, y creo que es por lo que debemos de empezar, es, no sé si recuerdas, era depresión, si no me equivoco, ansiedad y trastorno narcisista. Que ahí puedo empezar, creo, por decir, número 1, no todo el que está triste está deprimido. Número 2, no todo el que está nervioso está ansioso. Y número 3, no todo el que, como se le dice farol coloquialmente, tiene un trastorno narcisista. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros masificamos las redes sociales y empezamos a través de estos aparatos que tenemos 24/7, comienzan a salir un montón de personas o personajes hablando de narcisismo, hablando de depresión, hablando de ansiedad, cuando no es. Para que se diagnostique una depresión, que es el primer punto, se necesita tener ciertos criterios, pero la depresión incluso ya va más para allá, porque la depresión tiene que ser trabajada con diferentes especialistas. Por ejemplo, cuando una persona, no es lo mismo una persona que está en un cuadro de depresión, incluso severo, que no tiene conductas suicidas o de autolesión, digamos que visibles, pero sí tiene conductas para suicidas. Y este es un punto muy interesante, que hacen que ponga su vida o su salud en riesgo, como por ejemplo el sobrepeso. El sobrepeso, cuando una persona tiene una obesidad grado 2, grado 3, es de alguna forma estaba haciendo una conducta para suicida, para lastimarse. Es muy diferente el tratamiento y el diagnóstico de esa persona a una persona que está pensando en acabar con su vida a través del ahorcamiento, a través del envenenamiento
O incluso una persona que tiene una conducta para suicida, que siempre, bueno, todos lo hemos escuchado en algún momento de la vida, una persona que termina una relación o una persona que le va mal en el trabajo, una persona que tiene alguna dificultad en ese momento en su vida y siente que se le cierra y toma la cerveza, los tragos, etc., etc., se sube al coche y tiene 5 segundos donde acelera el coche y dice, bueno, pues ya, se acabó. Muchas veces retiran o sea, les vuelve a caer el clic, retiran el pie del acelerador y no pasó nada. Pero muchos accidentes, desafortunadamente, cuando son con alcohol, no tienen nada que ver con el alcohol, tienen que ver con una intención que la persona provoca un accidente, fallece y jamás vas a saber que tenía una conducta para suicidio. Entonces, lo importante es a trabajar con diferentes expertos. Y voy a regresar al ejemplo de la persona que tiene depresión y tiene obesidad mórbida. Esa persona tiene que trabajar con un nutriólogo, tiene que trabajar con un psicólogo, tiene que trabajar con un psiquiatra, dependiendo si tiene un grado de depresión profundo, porque va a necesitar medicamentos y va a necesitar trabajar en un gimnasio o va a necesitar trabajar en un lugar donde le vayan poniendo metas. Bueno, todos tienen que ponerle metas de acuerdo a sus posibilidades, porque esa es otra cosa. Nosotros vivimos ya en la cultura de la inmediatez, donde quiero todo ahorita. Digo, si yo quiero bajar 10 kilos y me tardé en subir 10 kilos 5 años, es imposible que, por ejemplo, para una fiesta, para una boda, para cualquier evento social, quiero bajar y me mato de hambre o hago cualquier cosa, empiezo a tomar pastillas, empiezo a utilizar químicos que no son nada saludables. Entonces, por allá está un poquitito la cosa. Y fíjate algo muy interesante, cuando pongo en las redes sociales el promocional donde están las preguntas, creo que 3 personas, 3, me pusieron ansiedad, depresión, no sé qué, trastorno, no, narcisista nadie me puso. Pero llegaron entre 50 o 60 mensajes vía WhatsApp o vía inbox diciéndome las cosas. Entonces ahí estamos hablando de una pequeña barrera, una gigante barrera, que es el tabú. Al día de hoy, la depresión, la ansiedad y el andar con una persona o haber terminado con una persona que tiene el trastorno, repito, es muy específico, trastorno narcisista, sigue siendo un motivo de vergüenza, cuando debería de ser un motivo para solicitar ayuda. Pero nosotros no sabemos pedir ayuda porque estamos inmersos en una cultura donde todo el tiempo tenemos que aparentar ser algo. Y no importa lo que hagamos, de repente, por ejemplo, vamos a llenar ese vacío metiéndole tarjetazos para vernos bien, o le vamos a meter yendo a restaurantes, o comprar coches, o irte al gimnasio, o no sé, o obtener cosas no para hacer, sino para parecer. Y por ahí va la cosa. Fíjate que dices muchas cosas interesantes y hay algo que siempre he notado. Bueno, cuando estábamos en la carrera, nos decían mucho de cómo usamos o cómo se ha desacreditado o se ha demeritado la palabra depresión, porque incluso se ha reducido a la palabra depre, ¿no? Y al momento de reducir o de abreviar la palabra depresión a depre, como que también hubo una abreviatura o se sintetizó y se hizo coloquial. O lo romantizas. Exacto. Estoy depre. Esa es la parte esa es una de las partes que más me captó mi atención de cómo tú puedes leer ese concepto. Porque para mí era coloquializarlo, pero cuando tú dices lo romantizas y la sociedad romantiza la depre o la depresión, es más peligroso porque le dan una connotación como bonita, sí, nice. Sí. O sea, si estoy deprimido, la gente va a tener más atenciones conmigo, la gente o sea, hay gente que disfruta decir que está deprimido, ¿no?
porque también lo pone en una posición muy cómoda. El deprimido pues tiene que hacer muy pocas cosas, ¿no? Normalmente la gente alrededor tiene que cambiar. Ese es el concepto coloquial que tiene. Y volvemos al mismo punto. El deprimido realmente sí necesita que lo ayuden, pero el que está depre más bien quiere como que lo chiquen, como que lo mimen, y no, el peligro, como tú muy bien estás diciendo, es que se vuelve una forma de vida. Sí, exacto. Ese es el problema. Ahí quiero llegar porque eh, la gente empieza a creer, en base a esas pláticas coloquiales, que la depresión es un rasgo de personalidad nada más. Entonces, cuando alguien atenta en contra de su vida y lo logra, vienen las preguntas como, ¿por qué lo hizo si lo tenía todo? Era una persona atractiva físicamente, tenía una familia bien, pensando que lo que esta persona, el cuadro de depresión que tenía, dependía de fuerza de voluntad o de ver las cosas de manera positiva. Échale ganitas. Exacto. El buenondismo, el libro de superación personal o el podcast que te va a decir, ándale, tú puedes, tú brillas, tú esto, tú lo otro. Y no es así. Cuando es una depresión, es algo que se trae, bueno, los patrones de conducta que vamos a platicar, tanto de narcisismo, de ansiedad o de la persona, o de la depresión, es algo que vas aprendiendo, pero desde casa. Es algo que tú vas viendo todos los días en algún lado. Hay ganancias secundarias, porque hay gente que sí está deprimida, pero hay gente que está depre y aprendió a manejar eso. Y ojo, que muchas veces la gente que se pone depre todo el tiempo tiene más rasgos de narcisismo que de depresión. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una ganancia secundaria y en el momento que, bueno, es chantaje, en el momento, ojo, y estoy repitiendo, depre, en el momento en el que yo necesite algo, saco mi carta de depre, entonces todos los reclamos, todas las exigencias, todo lo que a mí me pudieron haber pedido, se acabó, porque voy con mi banderita por el mundo de que estoy depre. Si a una persona con depre no socialmente como que se le condona o se le puede decir, no, está mal, no podemos exigirle tanto porque es una persona que está depre, ¿no? Y me gustaría mucho que nos platicaras la parte de la depresión que muy pocas veces se platica tomando un café entre amigos o echándole porras al que está triste para que vea las cosas de manera positiva, que son los cambios en los neurotransmisores. O sea, la depresión va más ahí de un estado de ánimo simplemente. La tristeza es parte de la depresión, pero en una persona con un diagnóstico de cuadro de depresión severo o medio, sí existe un cambio en la cantidad y en la retención y en la producción de neurotransmisores. Sí, claro, serotonina, dopamina, todos los neurotransmisores que nos sirven para el bienestar, pero vuelvo al mismo punto. Muchas veces la persona deprimida se maneja solamente con psiquiatra, solamente con psicólogo, pero te juro y te insisto que muchas veces se necesita incluso un nutriólogo. ¿Por qué? Porque la persona deprimida de entrada va a tener un desorden alimenticio. ¿Por qué? Ya sea que tenga o presente obesidad o que presente una desnutrición y que vaya presentando síntomas, y ahorita explico por qué síntomas, como la anorexia o la bulimia, pero realmente es un problema de depresión. Antes le llamaban comorbilidad. Sí es cierto, hay una comorbilidad, pero hay elementos químicos que incluso dentro de los alimentos tú necesitas para mejorar. Porque obviamente cuando tú estás en un tratamiento psiquiátrico, no es para que el resto de tu vida estés así. Es para que te estabilice. El psiquiatra te está estabilizando. El psiquiatra te está dando las herramientas y vas a trabajarlo ya sea con él en psicoterapia o con un psicólogo en psicoterapia y eso te va a ayudar a estar bien. El problema es que la mayoría de la gente está acostumbrada y piensa que una depresión o una ansiedad es como una infección en la garganta. Voy a tomar un antibiótico, voy a ir con el médico, me tomo un antibiótico y yo ya no tengo nada más que hacer. Entonces, mensualmente voy a estar yendo con mi psiquiatra y le voy a estar pidiendo los antidepresivos
para que yo esté bien, pero yo ya dejé de hacer un esfuerzo por estar bien. ¿Y dónde entra, por ejemplo, los nutriólogos? Hay sustancias como son el triptofano, que alimentos tan económicos y tan de fácil acceso como el plátano nos ayudan a mejorar poco a poco, de forma natural, nuestro estado anímico. Porque imagínate que después de muchos años descubren que en el sistema digestivo hay una cantidad importante de neurotransmisores, de serotonina. Entonces, muchas veces sí te hace clic pensar, bueno, la gente cuando se deprime, sube de peso. Porque al final de cuentas, la gente, ¿qué es lo que quiere? La mente, ¿qué es lo que hace? Tratar de estar bien. Y tratas de estar bien a veces de forma correcta, pero la mayoría de las veces de forma incorrecta. ¿A qué voy? Empiezo a comer más, o empiezo a tomar más, o empiezo a meterle al juego, o empiezo a ver para dónde me voy, me vuelvo adicto a las relaciones sexuales, me vuelvo adicto a la dependencia emocional, o bueno, sustancias ilegales, cocaína, etc., etc. El problema es que nos hemos vuelto demasiado duro con nosotros, porque esa parte como que nosotros la bloqueamos y nos vamos a la inmediatez de qué es lo que me va a sacar ahorita esto. Lo habrás vivido. Muchas veces viene una persona que tiene depresión, ansiedad, o ni siquiera se da cuenta, porque además la depresión o la ansiedad se enmascara en diferentes cosas. Y quiere que en 2 sesiones le arregles un problema de 20 años. Y dices, bueno, una situación más bien de vida de 20 años, una situación donde tienes que romper patrones, donde tienes que romper costumbres, donde incluso vas a tener que romper relaciones, porque nosotros nos vamos relacionando con las personas de acuerdo a nuestro estado mental, de acuerdo a nuestra salud. Muchas veces nos rodeamos de gente que nos mantiene en una depresión o en una ansiedad, o estamos en un entorno narcisista, porque incluso el entorno narcisista, todos piensan, es que me enganché con fulano o con fulana, porque hay hombres y mujeres narcisistas. Pero muy pocas veces la gente se da cuenta que el primer narcisista que tuvieron, lo más probable es que lo tuvieron en casa. Aprendieron a engancharse con él. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si entramos con las familias narcisistas, tienes uno de los padres es narcisista, y el que es narcisista escoge a uno de los hijos como para seguir su legado. La otra pareja, o sea, la pareja y los demás hijos son nada más generadores de recursos emocionales, recursos económicos, recursos sociales, y se los van a estar dando todo el tiempo. El narcisista, fíjate, algo muy interesante, el padre narcisista no escoge al hijo más inteligente, escoge al hijo que más puede manipular y no se le puede salir Del molde. claro, del molde, porque en el momento que se salga del molde, le quita ese poder. Obviamente crece y los patrones se van reproduciendo, y es no sé, el hermano o la hermana que es insaciable, es la estrella de la casa, y los otros están tratando de mantener a flote, obtener esa admiración o respeto y reconocimiento del padre narcisista, y jamás lo van a lograr. ¿Qué sucede? Que luego se enganchan con otro igual, o sea, con una pareja narcisista, y empiezan a repetir el mismo patrón. Y algo más interesante, imagínate que llegas a tener en algún momento de tu vida un padre narcisista, una pareja narcisista, un jefe narcisista, porque también de acuerdo Sí. a tus rasgos de personalidad vas escogiendo tus medios ambientes. Un trabajo narcisista y amigos narcisistas. Obviamente va a llegar el momento que te dejan seco, te dejan sin recursos económicos, recursos emocionales, recursos sociales. Y aquí viene un quiebre, el narcisista te deja porque ya no tienes nada que aportar, pero si tienes 2 o 3 narcisistas más en tu círculo, jamás vas a poder salir. Empiezas a medio salir y por eso dicen, es que siempre regresa. Pues sí, el narcisista siempre va a regresar porque él por sí no genera nada. El narcisista ni siquiera es inteligente.
El narcisista es una persona que va a estar viviendo de sus rentas, por llamarlo de alguna forma, y sus rentas es todo lo que tú le puedas dar. He visto una infinidad de veces a personas que las dejan mal, las dejan los narcisistas, y después de unos meses empiezan, porque además el narcisista siempre va a estar vigilando y desafortunadamente, y vuelvo al mismo punto, con esto, te vigilan todo lo que publicas en tus redes sociales. Y dice, bueno, ya está regresando o ya está teniendo otra vez eso que me atraía. Es momento de regresar. Deja a la víctima actual, si es que la dejó, y regresa ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué tarda en regresar en ocasiones más o menos? Depende de la cantidad de recursos que tengas para darle al narcisista. Es como una cuenta bancaria. Si tienes 100,000 pesos y te los puedes gastar en 6 días, ok, pero si el otro tiene 10,000 pesos, lo va a gastar en un día. Es un decir, pero estamos hablando de recursos emocionales. Entonces, cuando él ya sienta que te está, y lo leen muy bien, él sabe o ella sabe que tú ya estás mermando tus recursos, lo que tú le puedes dar. Y antes de que se acaben esos recursos, él ya está buscando otra persona con la cual va a colgarse mientras tú te vuelves a recuperar, o si ya ve que no te vas a recuperar, va brincando de víctima a víctima. Incluso el narcisista escoge a sus parejas por ser inteligentes. Son personas que tienen valores sociales, valores económicos, muchas veces es gente reconocida académicamente, muchas veces son gente que son empresarios, son gente profesionista muy reconocida. El narcisista los observa y dice, yo quiero eso. Y yo quiero eso no solo lo económico, yo quiero ese estatus. Oye, voy a ser la esposa del doctor, por ejemplo. Oye, yo me llevo con fulano de tal que es mi amigo, porque no solamente son parejas. Entonces, esas personas van a regresar ¿a dónde? A donde les estén dando. ¿Cuándo no va a regresar un narcisista? Cuando ya no tengas nada. Cuando ya no tengas nada. Pero curiosamente te venden la idea de que él es más que tú. Entonces, el narcisista escoge una persona que está en un nivel superior. Digamos, en lugar de tratar de subir, de crecer para estar a su nivel, ni siquiera te deja a su nivel. Te tiene que tener abajo. Es una persona que todo el tiempo te va a estar consumiendo recursos sobre todo emocionales. Te va a hacer creer con historias fantásticas. Lo clásico, no, es que yo estuve con fulano de tal y yo conozco a tal político y yo conozco a tal persona y yo tengo mucho dinero, y empiezan como que lo que le llaman coloquialmente farol. Pero también yo soy policía, pero soy policía secreto, o te empiezan a inventar un montón de historias. Y tú dirías, bueno, ¿por qué una persona con un alto nivel de aceptación social o económico se engancha con un narcisista? Porque comúnmente es el hijo, por eso fue la plática, el hijo de la narcisista o del narcisista que siempre trató de satisfacer a su papá, satisfacer a su mamá. Entonces se esforzó y está bien, pero todavía tiene una herida emocional de la infancia que te está hablando de una falta de aceptación. Entonces por eso se engancha, porque si no, pero mira, no pasa nada. Sí, es muy interesante porque la gente en general piensa que cuando va a terapia es con pocas sesiones, con poco tiempo, en general, ¿no? Pero cuando empezamos a desmenuzar cada una de las cosas que nos pueden llevar a terapia, como por ejemplo ahorita estamos hablando de la conducta del trastorno narcisista, es una herida emocional que tienen desde la infancia, se adquiere en la infancia. La víctima. Ajá. Y se va a desarrollar, se va a aprender a relacionar, va a aprender a sobrevivir con esa herida, nada más. No va a sanar. No va a tener, no va a cultivar cualidades como para ver una bandera roja, como para darse cuenta que lo están engañando, que la están engañando. Lo único que va a hacer es crear o buscar ambientes donde pueda sobrevivir con esa herida.
Y cuando llega a terapia, pues chíngate los primeros meses averiguando de dónde viene la herida. Hay muchas cosas que tú lo decías, hay rasgos de personalidad que se pueden confundir con el narcisismo, con el trastorno narcisista. Y en terapia uno tiene que estar muy seguro de lo que va a diagnosticar, de cómo se va a armar el plan de acompañamiento, la estrategia de terapia. Y es imposible, como bien decías al inicio, esto es un tema, lo que tú mencionaste es un tema que las personas que padecen de alcoholismo y van a grupos de autoayuda, se les enseña, es de las primeras cosas que se les enseñan. ¿Cuánto tiempo de tu vida fuiste adicto al alcohol? 12 años, ok. Tal vez lo mínimo que necesites para recuperar tu vida sobria sean otros 12 años. O sea, les hacen como que la idea, les plantean la idea de que no puede ser rápido, no es inmediato, es 24 horas por 24 horas, pero ese esquema de decirles el tiempo que tú creciste con este daño y con esta herida emocional es significativo. Son 30 años de tu vida, 20 años. Estamos hablando de que la gente llega a terapia en un promedio entre los 25 y 30 años para quedarse en terapia. No que su primera vez es a los 17, 18, van, los llevan, los traen, los sacan. Entonces, cuando llegas a un proceso terapéutico donde tienes una herida emocional que te ha hecho relacionarte con gente narcisista, probablemente tienes más de 20 años o muy seguramente tienes más de 20, 25 años viviendo con esa herida. ¿Es tanto tiempo como para que se sienta normal? Mi Pues pregunta. es lo que vives. Normalizaste, por eso escoges a personas narcisistas para relacionarte. Es como que tus padres te han dado dos herramientas, tu padre una y tu madre otra. Llámale un alicate y otra llámale desarmador. Y te vas a ir relacionando. Piensa que este cuarto es tu universo. Y tú vas a relacionarte y vas a mover cualquier cosa de acuerdo a tus dos herramientas. No puedes hacer otra cosa. Probablemente si quieres salir y crecer, pues no sé, con un desarmador pues abres allá y se acabó. O incluso agarras el alicate y rompes el cristal y sales. Acuérdate el principio eros thanatos, construcción o destrucción. Entonces, de acuerdo a eso tú te vas a relacionar. El problema es que no puedas, es que todavía no sabes que tienes esas herramientas. Desafortunadamente, como platicabas hace un rato, el narcisista sí tiene una herida emocional, sí la tiene, pero sobre todo la víctima. Y si nos vamos, por ejemplo, a la clasificación del DSM-5, que es el manual que ahorita se está manejando, el narcisista es una persona que tiene una percepción equivocada de él. Es una persona que tiene una percepción más arriba de lo normal. Y vuelvo al mismo punto, fantasea con que es policía, fantasea que es amigo del político tal, fantasea que es un gángster en la cabeza, o sea, tiene muchas fantasías y busca a quien vendérselas. El que es víctima del narcisista, el que es el generador de recursos, siempre va a querer salvar a su padre o a su madre narcisista en la figura de esta persona. Entonces por ahí está el enganche y por ahí está la frustración eterna. Porque mira, si no, ¿cómo explicas que una persona repite los mismos patrones con 5 personas diferentes, con 5 nombres diferentes? O sea, es el mismo guión escrito, la misma obra de teatro, nada más que le dices, fulano sales, entra sotano. Narcisista 1 sale porque o me mandó lejos y agarro narcisista 2. Me fue mal con el 2, pues ahí va el 3. Escoges lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo escoges porque no has sanado esa herida. Porque incluso no sabes estar bien. Te voy a poner un ejemplo. Conozco muchas personas que han estado con narcisistas, que ellos no se sienten merecedores ni de atención, ni de amor, ni de reconocimiento.
Entonces necesitan a alguien que les esté tirando todo el tiempo sal en la herida. Porque si llega alguien que le dice, oye, te quiero, oye, en serio me interesas, se va a quedar como que, bueno, ¿de dónde viene el golpe ahorita? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene el golpe? ¿Cómo va a pasar esto? Porque sobre todo, por ejemplo, el mismo narcisista tiene un ciclo donde lo primero que hace, ahorita le llaman bombardeo. El bombardeo que empieza las llamadas, los mensajes, oye, empieza esta canción, este video, esta oración, o sea, dependiendo de la persona. Este, es que pensé en ti, es que perdóname que te hablé en la madrugada o perdóname de este mensaje, etc, etc. Y si esta persona viene de un lugar donde tenía un padre, bueno, repito, padre o madre narcisista, está acostumbrada al exceso de bombardeo de atenciones, pero luego viene que una vez que da la atención, te la retiran y empiezan a jugar contigo. Entonces, tú no solamente revives o sea, no solamente, perdón, vives el dolor en ese momento de la falta de atención del narcisista, sino que revives o vuelves a echarle sal a esa herida de la infancia donde te hacían exactamente lo mismo. Una de las estrategias que es contacto cero del narcisista, los papás lo hacen dejándole de hablar a los hijos. Y tú sabes perfectamente que ni los golpes, ni los insultos, ni los castigos de cualquier otra índole duelen y marcan más que la indiferencia. Entonces, es un arma muy poderosa. Y fíjate que dentro de las preguntas que me hicieron era cómo esto ahora ya se ve tan bien, o más bien, sí, yo creo que siempre ha existido, pero ya se empezó a tener conciencia en el plano laboral. Porque hace unos meses estaba leyendo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, y es un libro que habla de cómo nuestras enfermedades iban a empezar a cambiar. O sea, el sistema inmunológico hace décadas se veía atacado por un otro, o sea, un germen, una entidad que entraba al cuerpo y el cuerpo reaccionaba para defenderse, ¿no? Y hablaba, en ese libro se habla de cómo conforme la sociedad fuera avanzando y fuera convirtiéndose en lo que somos hoy, una sociedad de producción, de Consumo. resultados, de consumo, la, las enfermedades iban a empezar a ser neurológicas. Y hay un problema muy grande, el libro lo expone así, que cuando la enfermedad se vuelve, cuando ya es neurológica, no se distingue ese otro que nos hace daño, porque está normalizado, porque está incluso vendido con una idea insidiosa. Por ejemplo, ¿quieres ser exitoso? Tienes que trabajar más de 8 horas al día. O sea, no interesa tu familia, no interesa nada, tienes que ser un proveedor, tienes que ser una madre proveedora, tienes que trabajar. Y como va pegado al concepto de éxito, ¿no? Todo eso que nos daña el día de hoy no se ve como algo extraño que nos va a lastimar, como lo decías con el narcisista. Me está dando atención y nadie más me lo va a dar, ¿no? Nadie más me va a ver como esta persona me Me ve. va a querer. Exacto. Entonces, como estamos hablando de amor, en su cabeza, en el concepto de la víctima del narcisista, está hablando de amor y de atención, la gente le diría, aprovecha. Entonces, las enfermedades que estamos empezando a vivir hoy, de las enfermedades que nos dimos, que hicimos, empezamos a hacer conciencia durante la pandemia, yo creo que tienen ese detalle. ¿Cómo tú lo puedes percibir? Sí puedes percibir que todo lo que hemos normalizado ya no nos permite ver lo peligroso de relacionarnos con gente así, o en el plano laboral, que la gente está tan sedienta de éxito que no se da cuenta que en el trabajo en el que está se está volviendo un generador de ansiedad, depresión, y está forjando relaciones narcisistas con gente con trastorno narcisista. ¿Cómo tú puedes identificar, o cómo la gente pudiera identificar eh,
un ambiente laboral, no quiero decir tóxico, porque la palabra tóxica para mí es como decir la palabra Es de los diagnósticos de redes sociales. Sí, exacto, ¿no? Pero ¿cómo puede darse cuenta que está en un ambiente laboral disfuncional que le pudiera generar depresión, ansiedad o permanecer en relaciones narcisistas? Fíjate, vamos a empezar por los lugares donde realmente no te van a ayudar a crecer, vamos a manejarlo así, que te van a generar ansiedad. Tú empiezas a ver cambios en ti y cambios, para empezar, físicos. Y me refiero a físicos, cambio, subes de peso, bajas de peso, depende de la persona. Empiezas a tener problemas para dormir. Y problemas para dormir de que no duermes, o sea, insomnio, o que de repente caes y caes en coma y es dificilísimo que duermas. O incluso hay gente en ese tipo de trabajos que si son de lunes a viernes, trabaja de lunes a viernes 12 horas y sábado y domingo se dedica a dormir para que el lunes se vuelva a subir. Empiezan a cortar relaciones sociales, empiezan a tener problemas de pareja, claro, si tienen pareja, empiezan a tener problemas económicos porque todo eso, todo ese déficit de atención que no están obteniendo en el trabajo, lo empiezan a tener en tarjetazos, lo empiezan a tener yendo a los casinos, empiezan a tener consumiendo más alcohol o sustancias o relaciones o situaciones de dependencia emocional, sudoración, problemas como es la bruxemia, que es el rechinar de los dientes, o problemas como contracturas musculares. Tú ves de repente gente que tiene un estrés de trabajo tremendo, va al gimnasio, hay una palabra ahorita, fit, es fit, pero vive teniendo lesiones. O sea, ¿cómo puede vivir teniendo lesiones una persona que todo el tiempo está sana? La única forma es que lo que la mente siente, el cuerpo lo manifiesta. Y ahí te va tu lesión. Lesión en la espalda, lesión en esto, lesión en lo otro. Entonces, hay que empezar, hay que hacer una foto. ¿Cómo empiezo el trabajo? Y después de 6 meses, ¿cómo estoy? Si realmente estoy mejor. Si yo ya entré en una dinámica donde a mí me dicen en mi trabajo, es que agradece que hay trabajo porque afuera todos están muriendo de hambre o algo así. Ten cuidado porque ese probablemente no sea un jefe o no sea un líder. Probablemente sea un narcisista que se va a ir colgando de tus méritos para seguir manteniéndose. Entonces, si tú le compras esa idea, tú jamás vas a salir de allá. Entonces, cuando ya estés sin nada, simplemente te van a decir adiós. Es mejor que si a los 6 meses tú ya le echas una radiografía y dices, no es para mí. Digo, no te voy a decir al día siguiente renuncias, pero empiezas a buscar tu salida, empiezas a ver para dónde me voy y no necesariamente, porque ojo, no necesariamente te tienes que ir a otro trabajo, porque con tus patrones de conducta muy probablemente vayas a caer en lo mismo, pero en el lugar de la empresa A va a ser la empresa B. Sí, y hay algo que me gustaría preguntarte de manera ya más directa. El tema de lo laboral está formando en las estructuras institucionales normalmente actuales, las que tenemos nosotros en nuestro estado, en Yucatán, yo veo que son como que perpetuadoras de rasgos enfermos o de heridas recibidas en casa, porque bien decías, muy probablemente si tú estás buscando salir de tu trabajo, o renunciar o emprender o hacer lo que sea, pero no estás dedicándole tiempo a un cambio de conducta en un proceso terapéutico, muy probablemente en tu emprendimiento te vas a asociar con una persona que cubra esa personalidad enfermiza que necesitas para estar entre la espada y la pared. Porque hay algo que yo empecé a descubrir cuando la gente empezaba a llegar a terapia. Se ha romanceado durante décadas, durante mucho tiempo, la pasión por hacer algo. Y confundimos muchas veces pasión, amor, intensidad, ¿no?
porque sentimos que si estamos sufriendo un proceso laboral, nos va a ir bien. O sea, hay la connotación. ¿Cuál es el lema del gimnasio? Si no duele, no No, sirve. exacto, exacto. Y fíjate, ahora que tocas el tema ese específico de ese eslogan de si no duele, no crece. Ándale, no crece. El hecho de decir, si no lo sufres, no es trabajo. Si no lo sufres, no es amor. Exacto. Si no lo sufres, no lo vas a lograr. Y ya después, ya que estamos arriba de los 40, y entiendes que ya no tienes que trabajar. Y creo que eso es algo que si yo pudiera retroceder el tiempo, yo me lo diría a mí mismo, al Gonzalo de 30 años. Deja de esforzarte por gente que jamás te lo va a reconocer. Deja de esforzarte en lugares donde jamás te lo van a reconocer y empieza a trabajar de forma inteligente. Olvídate de las metas de los demás, de tener un reloj, de tener un coche, de tener un eso, de tener un otro. Empieza a ver qué es lo que vas a hacer para ser libre. ¿Y libre a qué me refiero? A libre de decidir, oye, yo me llevo con fulano de tal, o con sotano de tal, o me dejo de llevar con sotano de tal, porque a mí no me conviene. Muchas veces los hijos de narcisistas o gente que está enganchada con un trabajo narcisista no puede dejar su trabajo, no puede cortar esa relación por la situación económica, porque el narcisista ya le hizo creer que gracias a él tiene el éxito. Tú dijiste ahorita, dejo el trabajo, pero trato y no tengo el suficiente tiempo para emprender. Pero me engancho con un narcisista sin darme cuenta para hacer el negocio. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente el narcisista o reviente el negocio o se queda con el negocio y tú te quedas en bancarrota, endeudado y en un trabajo que tú no quieres. ¿Cómo en el proceso terapéutico la persona puede entender esto en lo laboral específico? Ahora mi interés es en lo laboral porque es un tema que cuando empiezas a crecer se vuelve el centro de tu vida. Un buen trabajo para tener dinero y ese dinero te va a dar una seguridad en la casa. Porque cuando tienes hijos, por ejemplo, de salud, no estoy hablando de los bienes materiales, ¿no? Estoy hablando de esa seguridad que da tener un sueldo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle yo comprender a una persona en terapia que tiene que dejar ese miedo porque muy probablemente es un miedo que se creó desde una herida? ¿Y cómo se hace esto en el proceso terapéutico? Porque, bueno, para empezar, ¿es posible que lo logre ver por sí misma esta persona? Necesita ayuda. Necesita ayuda porque la herida no se hizo por accidente. Se hizo para que no crezca. Es como que vamos a correr, ¿ok? Y en la carrera viene el narcisista y te da un corte en la pierna. Jamás vas a poder correr a su nivel y todo el tiempo te va a decir, es que eres un inútil, es que no puedes, es que no lo logras, es que te hace falta empeño, es que yo soy perfecto, pero te das cuenta cómo me estás estorbando y gracias a mí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, más que nada y sobre todo, es trabajar, no la herida, desarrollarle otras herramientas. Si yo de repente, o bueno, viene una persona y me dice, es que en redes sociales, en TikTok, en Facebook, vi que yo tenía una pareja narcisista. Y yo le digo, sí, o sea, bueno, y da la casualidad de que sí, por esto, y esto. Lo que me va a hacer esa persona es jamás regresar porque se lo estás soltando muy fuerte. Sí, sí, Y no, confrontarla. claro, Así. no solo confrontarla, sino que además no está acostumbrada a que alguien le preste atención. Volvemos a la plática de hace un rato. Una persona que está con un narcisista no se puede o es muy difícil que se relacione con una persona que está sana mentalmente, porque todo lo que diga, lo va a estar pasando por el filtro del narcisista, de casa y de con el último que estuvo. Y es más, hay un falso narcisista. ¿Y cuál es el falso narcisista? El que es pareja de alguien, lo terminan
pero se cree el cuento del narcisista y empieza a actuar tal cual. Obviamente, como no es esa persona, a él sí le da estragos la parte del ridículo, de la parte social, del ser descubierto y, bueno, lo que conocemos normalmente como engañabobos. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, sí se puede en un proceso terapéutico, pero tienen que ser por etapas. ¿Cómo por etapas? Tú decías, bueno, no recuerdo si fue en ansiedad o en depresión, hay que hacer todo esto. Después de 20 años hay que, hablabas de Alcohólicos Anónimos, Sí. 12 años, etc., etc. Esto es muy sencillo, vamos a decirlo así. Lo tienes que dividir. Lo primero que llega una persona que quiere cambiar su vida, por lo que sea, le digo, ¿cuánto tiempo quieres? ¿En cuánto tiempo quieres ver resultados? Pues quiero verlo en 2 meses, ok. Quiero verlo en 6 meses, ok. Quiero verlo en 4 meses, ok. Me parece bien. Nada más que eso, aparte yo no se los digo, tengo que dividir en pequeños objetivos, pequeñas metas, para que ellos empiecen a tener pequeños éxitos y se den cuenta, a chingados, yo puedo ser algo diferente a lo que todo el mundo me ha dicho. Yo puedo lograr esto, yo puedo lograr lo otro. Entonces son gente que de repente viene unos meses, viene 1, 2, 3 meses, depende de lo que hayas, el paquete, vamos a decirlo así, el paquete que hayan escogido, del tema que hayan escogido. Y se van felices, se van bien, se empiezan a relacionar y dicen, oye, a los 4, 5, 6 meses, estoy muy bien en esto, pero ahora quiero trabajar esta otra cosa. Ah, claro que sí. Entonces, tú vas haciendo un plan, Okay. como un plan nutricional de ir bajando poco a poco para no tener un rebote, para que haya adherencia. Es exactamente lo mismo. Tú haces un plan de pequeños objetivos, ojo, de la necesidad que él te diga, no de lo que yo vea. Ok. Porque si yo le digo lo que veo, muy probablemente le vaya a causar una confrontación y esa confrontación me va a decir, ahí nos vemos, se va en shock de acá y puede irse peor de lo que vino. Sí. Igual no sé si a ti te ha pasado o lo has logrado ver en algún momento. Hay gente que cuando llega a terapia cree que llega por la otra persona. O sea, ¿en qué sentido digo que cree que llega por la otra persona? Que siente que la otra persona es el origen de todo lo que le hace sufrir. O sea, yo llego contigo y te voy a hablar, por ejemplo, de un compañero de trabajo. O te voy a hablar de mi pareja, o te voy a hablar de mis hermanos, o te voy a hablar de mis papás, ¿no? Y cada vez que yo mencione algo que en mí no está bien, voy a explicarte como paciente, como consultante, que algo de ellos me pone mal. ¿Cómo logras tú hacer que esta persona se empiece a dar cuenta que muy probablemente la gente que está a su alrededor solo genera los recursos para que pueda yo perpetuar una mala conducta, una necesidad, o sea, algo que necesito cambiar? Bueno, no sé si por allá va la cosa, pero por ejemplo, si yo soy la oveja negra de mi familia, probablemente yo soy el síntoma de la familia. Es como, bueno, cuando tú haces un guiso, la gente que le guste hacer, cocinar, se te va de sal o se te va de picante. Tú tiras una papa, la papa absorbe, pero la papa ya no sirve. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. La familia, muchas veces, la familia, el trabajo, los grupos sociales, porque se da en grupos de amistades sociales y todo eso, necesitan a alguien que absorba todo lo que ellos no pueden ver. ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que tengo que hacer? Es darme cuenta que probablemente no estoy donde debo de estar. Hay una anécdota del Mustang, que una persona le dan un Mustang y le dicen, ve a la chatarrería y vende este Mustang. Le dan 5,000 pesos. Y regresa y le dice, bueno, me van a dar 5,000 pesos. No, ahora vas a un lote de autos antiguo. Me van a dar 10,000. Ok. Ahora vas a ir a tal lado, donde son coleccionistas, me dan 50,000. Es el mismo vehículo, un clásico. Pero depende de dónde te relaciones.
es el valor que te van a dar. Y el valor tú ya lo tienes, pero muchas veces, soy muy feo lo que voy a decir, te regalas. Vuelvo al mismo punto, si incluso tienes una herida emocional y estás acostumbrado a tener un papá narcisista o tener una mamá narcisista que necesitas su atención, porque al final de cuentas se oye muy fácil y muy hasta tonto. Bueno, si te estás regalando, bueno, si te estás dando gratis a las personas, ¿por qué no? ¿Por qué no lo dejas de hacer? Y es la parte de échale ganas, el buen hondismo, etc, etc. No lo haces por una sencilla razón, porque a ti te enseñaron que ese es tu valor. Tú crees que ese es tu valor. Y muchas veces no puedes ver ni tu propio valor porque tu medio ambiente en el que estás ya determinó tu valor. Y un dato muy interesante de la gente que, y fíjate que tiene que ver mucho ansiedad, depresión y narcisismo, porque muchas veces la ansiedad y la depresión tienen que ver con una herida de la infancia, tienen que ver con un ambiente narcisista, es un síntoma. Eh, Muchas veces, o casi siempre, el narcisista se rodea de gente que valida su discurso. Y valida su discurso, entonces yo de repente soy un narcisista y a mí me interesa que fulano de tal o fulanita de tal sigan en mi rollo, haciendo el papel que yo ya le asigné, ¿ok? Pero además a todos los demás yo voy a tener satélites. Satélites y ojos satélites pueden ser psicólogos, pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser amigos, pueden ser familiares. Tejo toda una red donde diga él o ella está loca, está mal, está esto, está lo otro. Ya construye un discurso. Entonces, cuando esa persona que además ya le cortaron todas las redes sociales y las redes sociales que tiene son las mías, trate de salir adelante, la va a rebotar el mismo medio, porque el narcisista ya le dijo o ya le sembró la idea a todos los demás con sus satélites que tú no tienes el valor, que tú estás loco, loca, que tú no vales la pena, que es más, te está haciendo un favor. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces, sí, sí. es una telaraña que a final de cuentas, una vez que te atrapa es muy difícil. Conozco casos de gente que se tuvo que cambiar de estado, e incluso con leyes, perdón, con órdenes de restricción, porque la persona no les daba vida. Ya los había dejado, etc, etc. Se enteran que tienen otra pareja y ¡boom! Ahí van. Y un verdadero problema. Estos tres aspectos de lo que es depresión, ansiedad y narcisismo no solamente se da en lo familiar y en lo laboral. Fíjate que hay una pregunta que se me quedó mucho de las que me hicieron cuando publiqué qué les gustaría saber sobre los temas y fue sobre lo escolar. Cuando, por ejemplo, el psicólogo o la psicóloga de una escuela, una secundaria, una preparatoria, empieza a darse cuenta de ciertos rasgos, ya sea de depresión, de ansiedad o del trastorno narcisista, eh, la duda de ella era cómo lo pueden manejar, porque sabemos tú y yo que normalmente un psicólogo escolar pues no puede hacer una intervención terapéutica en la escuela ni con los alumnos porque ni siquiera es algo legal, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso cuando te empiezas a dar cuenta que uno de los alumnos de la escuela donde trabajas presenta, no sé, rasgos de personalidad que te pudieran, o síntomas que te refieren a una depresión, a una ansiedad o a un trastorno narcisista? ¿Cuál es el proceso que se lleva cuando hay un posible diagnóstico en una escuela con un alumno o una alumna? El primer mito que nos enfrentamos los psicólogos es que todos los psicólogos dan terapia. Hay psicólogos, como muy bien sabes, clínicos, necesitan estudiar una maestría o una especialidad clínica. Hay psicólogos laborales y hay psicólogos educativos. Los educativos no están facultados, incluso hasta teniendo experiencia clínica, no están facultados dentro de la organización de la Secretaría de Educación de todo el país, como tú muy bien dijiste, a dar terapia. El problema es que desafortunadamente dentro de los mitos del mismo sistema educativo puede haber un director, puede haber el grupo de maestros, puede haber incluso la idea dentro de la
comunidad escolar que el psicólogo lo tiene ¿cómo se llama? Resolver. Porque incluso hasta dentro de los niveles, acuérdate que existe orientación, consejería y terapia. Hasta dentro del consultorio privado hay niveles de lo que tú vas a trabajar. No es lo mismo una persona que viene por una orientación de lo que sea, a una persona que se va a meter a un proceso terapéutico. ¿Qué es lo que realmente se debe hacer? Sí se debe referir, pero se le da un acompañamiento dentro de la escuela. ¿Qué es esto? Yo voy a tener comunicación con el terapeuta externo, de donde fuere, para que yo siga ciertas directrices, para que él incluso me vaya informando cómo va el proceso terapéutico, y yo como psicólogo escolar le comente cuáles son los resultados dentro del ámbito escolar. Yo creo que por allá se debe de manejar. Sí, yo creo que no sé hace cuánto estuve platicando con una persona y sé que creo que no sé si ya es real o es algo que va a empezar a hacer en este año o el siguiente, de que la mayoría de las escuelas tengan un psicólogo laborando para hacer ciertas funciones en los planteles. Y ahí te va. Fíjate algo muy interesante. En las secundarias públicas, en los 70s, había una figura llamada orientación vocacional. ¿Ok? Interesante, ¿por qué te digo esto, Will? Porque en los 70s encontraron la necesidad de un orientador vocacional. No existía el boom de la psicología. ¿Estás de acuerdo? Hace 50 años, más o menos. Sí, 50 años. Entonces generan orientadores y en todas las escuelas había un trabajador social y un orientador. En algún momento, en algún político, en algún gobierno, no sé en cuál, desaparecen esa figura de orientador y sustituyen al orientador y lo vuelven, creo que la figura de tutor, que es 1 hora a la semana con un grupo, en lugar de tener una persona especialista dedicada a la atención individual o grupal, pero que esté capacitada. He escuchado muchas veces a los maestros quejarse, bueno, es que yo no sé si un niño se me pone a llorar o si un niño me dice que su papá le hizo esto o que se quiere suicidar o algo así. Y fíjate algo muy interesante, no sé si recuerdas, 96 más o menos, había un maestro que nos dejaba de tarea darle seguimiento a lo del suicidio. Entonces, en ese entonces, pues no era computadora, y tenías que recortar los reportes que tenía en ese entonces el diario un diario. Recortabas y ibas. Y tú veías que para el 97 más o menos tenías casi el promedio de un suicidio por día. Estamos hablando de 20, ¿qué? 28 años. Más o menos. Sí. 26 años, 27 años. Yo no creo que haya bajado esa tasa de suicidio. Yo creo que hasta incluso no se reporta tal cual porque ha de ser demasiado grande. Y es lo que tú decías hace un rato. Oye, ¿cómo es posible si tiene esto, o es una mujer hermosa, con una familia maravillosa, muy apegada incluso a la religión, se suicidó? ¿Cómo es posible? Pues obviamente porque es una persona que estuvo todo el tiempo tratando de construir una fantasía que le enmascarara esa enorme depresión. Y mientras más feliz y más bonito me veo, más triste, solo y seco estoy. No sé si me expliqué. Entonces, llega un momento que los niveles de energía, y yo enfatizo mucho la energía porque pues la energía emocional, el esfuerzo que le damos, repito, física, emocional y mentalmente proviene de nosotros. Todo ese nivel de energía que necesitas generar o tener el flujo constante de energía para mantener esa fantasía, llega un momento que ya no tienes ni cómo. O sea, pasas mejorando la parte física con dietas y gimnasio a
idiomas, y de idiomas, asociaciones, y de asociaciones, a la foto, y a la foto, a la vida de las selfies, y te pasas de una en otra, y llega un momento que ya no puedes. Y estoy hablando de la gente, sobre todo, que sorprende que se suicide. Según tú, tenía una vida perfecta, según tú, pero pues él ya no la sentía así. Es un problema muy grave el suicidio en Yucatán, porque estamos dentro de los primeros lugares. Yo realmente, siéndote muy honesto y a título personal, no veo una estrategia por parte de nadie acerca del suicidio. No sé si está esperando algún político que le toque a su hijo o a su padre, porque también la gente grande se suicida. O algún familiar cercano para tratar de hacer algo. Pero te prometo que prácticamente todos los yucatecos conocemos a alguien, aunque sea de oídas, que se suicidó. Y que no sabes ni por qué. Sí, yo también soy de la idea como tú. No creo que del 97, de los años anteriores, la tasa de suicidios haya disminuido. Incluso hay noticias muchas veces que me pueden sorprender por las edades. Niños de 11 años, jovencitas de 13, 14. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, tal vez erróneamente pensaba que era algo que solamente podía sufrir una persona adulta, ¿no? O sea, una persona que no tiene cómo mantener una familia de 7, 8 hijos, llega a la decisión, ¿no? Porque, pues, estoy pensando en ese momento, ¿no?, erróneamente, de que la persona adulta tiene mucho más problemas que un adolescente o que un niño de 11 años. Pero pues la depresión, a fin de cuentas, es un padecimiento mental, es un trastorno, es una enfermedad. Y pues las enfermedades muchas veces, aunque hay algunas que en el DSM-4 aparecen a ciertas edades, o sea, no pueden aparecer antes de los 15, antes de los 16, yo siento que socialmente somos un sistema, una estructura más enferma que con estrategias de tratar un padecimiento o una enfermedad mental. Como que el sistema, el sistema de salud que nosotros tenemos en Yucatán, y me atrevo a decir que en todo el país, está enfocado en lo médico, en una enfermedad como una pandemia. Efecto causa. Exacto. Y me sorprende mucho el hecho de que para los años a los que estamos el día de hoy, con los avances que tenemos para muchas cosas, no haya una estrategia de salud mental en nuestro estado. Porque incluso cuando se trata de proponer algo a nivel país, como la NOM 35, que es la normativa que se encarga de presionar a las empresas para empezar a tener un cuidado de salud mental con sus colaboradores, ¿no? Empresas grandes, empresas federales, empresas institucionales, que son una maquinaria de generar enfermedades neuronales, enfermedades emocionales, enfermedades anímicas, no son ni siquiera investigadas, no son cuestionadas, porque no hay la cultura aún teniendo la NOM 35. Hay empresas. A mí me tocó una vez una empresa, de esas empresas de, ¿cómo se llama? Una empresa. Sí, de proyección internacional. Una persona que trabaja en el área de recursos humanos, me tocó escuchar que le preguntara a una compañera que es psicóloga, ¿qué es la NOM 35? ¿Para qué es necesaria? Entonces, cuando ella preguntó qué es la NOM 35, dije, pues no ha leído. Pero cuando preguntó para qué es necesaria, yo dije, entonces sí lee, pero no la cree importante. ¿Cuál crees tú que deba ser el punto de partida para que como trabajador yo me haga consciente de exigir eso donde trabajo? Mira, hay algo que aparentemente no tiene nada que ver y pasó hace poco. Hubo un incremento en el salario mínimo hace un tiempo y hace unas semanas se aprobó en el Senado que aumentaran los días de vacaciones. México, lejos de lo que pensamos de que somos un país
de huevones, México es uno de los países que más trabaja, que más horas trabaja. Más explotado. Exacto. Y había un dato que me llamó mucho la atención. Este cambio de que aumentaran de 6 a 12 días las vacaciones y están tratando de encontrar muchas cosas que te den una vida laboral digna, como el incremento de tu fondo de retiro, cosas así, ¿no? Esto vino de una acción política, no vino de un grupo de trabajadores que se quejó y se levantó y pidió un cambio. Y la persona esta que criticaba y analizaba esta situación decía, en México el trabajador es individual, es muy individualista, porque no ha logrado tener la capacidad de aglomerarse, de hacer colaboración, de juntarse para poder exigir cosas tan dignas como un trabajo que respete mi salud mental. Porque lo que piden normalmente como vida digna es obviamente un buen sueldo, que yo pueda comprarme una casa, que yo pueda trabajar y tener una vida donde mis hijos y mi esposa y mi familia tenga una aproximación a los sectores de salud que no me cueste o que si me va a costar, que no me deje en la pobreza. Pero muy pocas veces hablan o exigen cosas sobre su salud. Incluso yo siento que hay empresas que conociendo la NOM 35 la van a ocultar lo más que puedan. Entonces, ¿tú qué crees que le hace falta a la persona, al trabajador como individuo, para poder exigir una vida digna referente a salud mental? Es que realmente es parte de lo que en las redes sociales hemos visto, de que nosotros sí vamos a triunfar y los otros no. Esa falta de empatía con el otro, esa falta de sentirte como una comunidad. Hace un rato me estaba platicando, Paco, y hay un japonés que es de Colombia. Bueno, creo que es japonés, pero creció en Colombia o viceversa. Te habla perfectamente el español, es un motivador. Y te habla de las grandes diferencias que tiene el latinoamericano y que tiene el japonés. El japonés, cuando es cuestión de ponerse a trabajar, se ponen a trabajar por un objetivo, ¿ok? Vamos a hacer un coche, es un decir. Vamos a hacer un coche y yo sé que mi parte va a estar perfecta, pero sé que si mi compañero le hace falta algo, le voy a enseñar no a humillar y dejarlo en evidencia para yo subirme. Todos tenemos un rasgo de narcisista y nuestra cultura nos da mucho eso, el ser narcisistas, porque así nosotros pensamos que vamos a sobresalir. Aquí en México, de repente, el cuate que quieres volarle el trabajo o nada más por el simple deporte de fregar gente, le señalas a todo el mundo los errores que tuvo en su trabajo, menos a él, para que todo el mundo le caiga encima. Entonces, al final de cuentas, es un cambio de mentalidad. Y tú decías algo muy interesante. Sí hay un cambio en la morfología del cerebro, en las conexiones neuronales, en la forma del órgano llamado cerebro, porque si tú recuerdas es muy diferente el cerebro de una persona que ha crecido con abuso que una persona que ha crecido sanamente. Es muy diferente una persona que ha crecido con una herida emocional infantil que una persona que ha crecido emocionalmente y tal vez no hasta el día de hoy la masa, pero sí las interconexiones, sí las áreas que se activan más rápido, que son más estimuladas. ¿Por qué? Porque son las que siempre tuviste que tener más activas para sobrevivir. Acuérdate, por ejemplo, que la ansiedad te da 3 respuestas. Todos satanizan a la ansiedad. Ojo, no trastorno de ansiedad, a la ansiedad. Trastorno es ya cuando lo llevaste 10 niveles más. Sí. ¿Me explico? A la ansiedad te va a dar 3 respuestas. La primera es confrontar. La segunda es evitar. Y la tercera es paralizarte. Cualquiera de las 3 es magnífica cuando sabes cuál aplicar.
Si tú tienes una persona que tiene mayor jerarquía o es una persona más grande, pues no la vas a confrontar. O huyes o te paralizas, o como dicen coloquialmente, te haces el pendejo. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí, sí. Si tú tienes una situación con una persona donde tú tienes que poner un límite, no puedes ni huir ni paralizarte. Ahí sí tienes que confrontar. Pero si tú tienes una situación que ni es tuya, ni es mía y es del mundo, pues sí, paralízate y haz como que la Virgen te habla porque no es para ti. Entonces es no comprar pleitos, es poner límites y es retirarse cuando debes. ¿Sí me explico? Yéndote en el mismo sentido. Entonces, esa parte nosotros no la conocemos, no la sabemos, porque a nosotros nos enseñaron solamente a reaccionar. Y tú decías que por qué los obreros o por qué los trabajadores en general no se defienden, porque no se dan cuenta que son parte de algo. Ellos se ven como individuos y ellos se ven, oye, puede que tú y yo ganemos lo mismo, pero yo fui a X tienda y lo compré a 24 meses y tengo unos tenis que me hacen diferente a ti. Entonces, esos tenis a mí me dan un estatus superior a ti. Oye, es que yo tengo tal teléfono y ese teléfono me da un estatus superior a ti. Ya no somos iguales. Que la gente no ha entendido que no tenemos que ser iguales. Tenemos que ser empáticos. Si a ti te va mal, a mí me va mal. Si en tu familia hay problemas de ansiedad, lo más probable es que esa persona vaya a generar ansiedad en algún punto, en algún punto donde coincidamos. Te voy a poner un ejemplo. En Mérida dicen que todos nos conocemos. Valladolid igual, supongo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y de repente es que te enteras de la vida de otra persona, desvirtuada o no desvirtuada, pero te enteras. Es que fulanito se casó o sotanito se divorció, oye, es que él le está ganando, es que se compró un coche, es que no sé qué. Es exactamente lo mismo con las enfermedades mentales. De una u de otra forma, no solo te vas a enterar, sino te va a impactar. La gente no entiende que somos una sociedad que cada día se está aislando. No sé si recuerdas, durante la pandemia salieron unos memes, no eran unos memes, eran unos como dibujos gráficos donde había una persona así, hiper flaca, en su celular así, en un colchón, todo su alrededor sucio, asqueroso, descuidado, pero era feliz en las redes sociales porque en su vida virtual era el super wow. Pero en la vida real, en la vida física, en esta que conocemos, no tiene nada. Entonces, eso es lo que hay que entender, que tenemos que ser empáticos con nosotros mismos y con los demás. Pero si ni con nosotros mismos podemos ser empáticos, no reconocemos que nosotros necesitamos ayuda. Y los que reconocen que necesitan ayuda es para jalarte, digo, un poco complicado. Fíjate que no me había dado cuenta de lo que acabas de explicar, de cómo con pequeñas cosas nos podemos sentir diferentes y en el sistema en el que vivimos social, no solo nos sentimos diferentes de yo estoy al lado de ti, no estamos en la misma posición, tú estás a la izquierda, estás a la derecha, sino que al sentirnos diferentes, con pequeños detalles como mi teléfono es más caro que el tuyo, aunque trabajemos y ganemos lo mismo, yo vivo mejor que tú. Que era, hay una diferencia que me hace, o sea, es una ilusión que me hace sentirme diferente por encima de ti, no a un lado, o sea, no es horizontal, ¿no? Es vertical. Y hay algo que siempre me llama la atención cuando vienen las elecciones o normalmente ahora que pues, vino el cambio y está AMLO en Los Pinos, de cómo la gente puede sentirse diferente porque apoya un partido político, ¿no? Y yo a veces me preguntaba cuando empezó todo el show de los fifís, de los chairos, de cómo nos segregaron en la narrativa. Lo menciono porque siento que es lo mismo que acabas de explicar, cómo con unos tenis más caros que los tuyos, aunque tú vayas a comer huevo con frijoles, yo también siento que yo estoy ganando, estoy invirtiendo mejor mi dinero que tú. Yo decía, toda la gente cuando toma un lado de un partido
no se da cuenta que al final de todo, durante 6 años, el que militaba en el PAN, el PRI, el PRD, Morena, vamos a pagar el mismo costo de gasolina. O sea, no nos damos cuenta que voy a ir a una tienda departamental a endeudarme 24 meses, igual que cualquiera de los que trabaja conmigo. Y cómo esa fragmentación viene de un sistema social. Yo quiero hacerte una pregunta para terminar, y no porque sea para terminar tiene que ser corta, porque sí se me hace interesante y lo platicábamos antes de entrar a grabar. ¿Cuánto daño crees que hace la fantasía de la meritocracia, el positivismo el buen ondita, el echaleganismo? ¿Cómo crees que afecta y cómo crees también que perpetúa esta falsa división? ¿Cómo crees que eso fractura la empatía social? Te voy a poner un ejemplo. Cuando gana Vicente Fox en el 2000, creo que 2 de julio del 2000, viene un bombardeo de que el cambio y el cambio y el cambio y el cambio, independientemente si lo que piense cada quien se dio o no se dio, etc, etc. Pero creo que la mayoría de la gente salió y pensó, ya va a cambiar México, se va a volver Estados Unidos, etc, etc. Y nos agarramos la figura de Vicente Fox y dijimos, va a cambiar. Independientemente, te repito, de la ideología de cada quien, a un Vicente Fox, por él solo, jamás va a cambiar. Pero nos manejan, a ver si no es contradictorio, o nos venden la idea, porque a final de cuentas la idea es ser una sociedad consumista. Nos manejan de forma masiva, picándonos lo individual. Es que tú no eres así. Y tú ves gente que se viste con ropa, no cara, carísima, que anda con celulares no caros, carísimos, pero que no tiene acceso a ni educación, a servicios médicos. Incluso hay gente que yo he visto en algún momento en el camión que tiene celulares hipercaros. Que yo digo, bueno, con ese celular que te acabas de comprar, yo me hubiera comprado un bolcho si quieres y anduvieras en bolcho, aunque tuvieras un celular como, o sea, normal, como, bueno, no Sí. normal, sino como el mío del Oxxo. De Xiaomi, va. Y no pasa absolutamente nada. Pero es que obviamente a nosotros nos han vendido la idea de que vamos a estar cada día mejor comprando, generando. Y hay frases maravillosas en el Facebook donde te dice, bueno, el que quiere gastar sin mirar o algo así, no sé si lo has visto, tiene que trabajar sin ver el reloj. Y dices, no es así. El único recurso que tienes valioso en esta vida es el tiempo y se va así. Si tú no decides dónde poner tu tiempo y tu energía, se te va a ir así. Y simple y sencillamente cuando te das cuenta vas a tener 50, 60 años y no haberse hecho nada. Muy probablemente esa gente que decide después de muchos años de su vida terminar con su existencia, tiene que ver que un día voltearon y dijeron, no tengo nada. Y no tengo nada porque todo el tiempo estuve cumpliendo estándares sociales. Fui la persona perfecta, cumplí tal cosa, fui el hijo, fui la hija, lo que tú quieras. No sé si me explico. Sí. Y por allá va la cosa. La meritocracia. La meritocracia creo que es una de las enormes mentiras. Yo he visto gente que no tiene, en algún momento me tocó dar clases en la UTM hace 20 años. Yo veía gente que venía de poblaciones y a veces tenía la opción o como o vengo. O sea, me refiero, llegaba a la escuela y no tenía para comer y salía desde su población o su comunidad desde las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana allá y se iba porque en la escuela, no, desconozco cómo es ahora, les daban computadoras, impresoras, etc, etc, de que si no tenías, ahí te quedabas y el muchacho o la muchacha se quedaba
de 6:30 de la mañana que llegaba a 6:30 de la tarde y no comía un solo alimento porque no, si no, no tenía con qué regresar a su población. Entonces decías, bueno, en México sí hay mucha gente inteligente, pero el mismo sistema se vuelve una picadora donde tú vas a ser siempre el que va a generar, pero no tienes el acceso a esto. Pero si yo te hago ver eso, simple y sencillamente vas a dejar de esforzarte. Fíjate, critican mucho a las generaciones nuevas, pero muchas veces las generaciones nuevas se dan cuenta que la meritocracia no funciona. A nosotros sí nos la vendieron. Sí. Oye, es que hay que ser no sé qué, y hay que ser emprendedor, y hay que no sé qué, y luego te das cuenta que el cuento de emprendedor era nada más para aumentar la tasa tributaria y cobrar. No, 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 es que está mal trabajar en tal lado. No, no debes de trabajar allá, debes de trabajar en tal lado. Te tienen que dar estatus, etc, etc. Incluso hasta dentro de las mismas profesiones, empresas, compañías, hay niveles. ¿Y niveles a qué se refiere? Yo trabajo en tal lado. Ay, qué bueno. Fulano de tal trabaja en tal lado. Yo conozco gente que vende chicharra que gana tú y yo y muchos profesionistas juntos. Sí, y ahí, bueno, al mismo punto, hay hasta memes de eso. Pero nosotros decimos, no, yo no me voy a llevar o no me voy a relacionar con esas personas porque no están a mi nivel. No tienen mis tenis, no tienen mis zapatos, no van al restaurante que voy una vez a la semana y 3 días medio como, pero sí me vieron en ese restaurante en el sábado o el domingo. Y ese señor simple y sencillamente saca dinero que en tu vida has visto junto en efectivo. Y tú tienes que meter tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. desafortunadamente antes la familia era solamente la generadora de estos patrones de conducta. Ahora, entonces Sí. acá los tienes. O sea, tú de repente ves a una persona en una pose perfecta y tú dices, ¿cómo le hacen? No lo sé. Que si mostrándose en yates, que si mostrándose en ciertos lugares, etc, etc. Y voy a retomar el ejemplo del colchón. Una persona que está en una red social tomándose una foto, pero alrededor de él está hecho un desmadre. Entonces, por allá va. Yo siento que el mito de la perfección, la meritocracia y las estupideces que se pueden decir alrededor del concepto de éxito son parte de lo que ha hecho que nuestra mente, nuestra salud mental se ponga en riesgo cada día más por todo lo que acabas de explicar. Y siento que es difícil tomar conciencia porque, como explicaba el libro de la Sociedad del Cansancio, cuando tienes gripa o tienes una enfermedad como viruela, tú sabes que la viruela viene de un germen que te está haciendo daño, vas, consultas, te atiendes porque físicamente no te estás sintiendo bien. El problema con los trastornos y las enfermedades y el desequilibrio mental y emocional es que nos venden ese tipo de conceptos aspiracionales donde dices, si me rompo la madre, voy a ser millonario. Hay gente que hoy sigue pensando que si ahorra, va a ser millonaria. Y a veces uno no sabe cómo decirle, macho, puedes ahorrar toda tu chingada vida y va a haber una situación, una sola de salud, en la que ese ahorro se va a ir. O decir, ¿sabes qué? El trabajo en el que estás no te va a dar lo que estás buscando. Y vas a esperar 30 años una jubilación, ¿no? Si es que la hay. Si es que, ajá, exacto, Si como es ha cambiado que la todo ahora. Pero me sorprende escuchar gente de 20, 25 años que ya tienen un trabajo y se sientan y dicen, cuando yo me jubile. ¿Y cómo lo puedo explicar mejor? Yo tengo un amigo que tenía un compadre y el compadre le decía, conforme ellos trabajaban en el mismo sistema, y le decía, oye, ¿cómo es que no viajas si tu hermano se fue, tu familia se fue, tú y tu esposo? Estoy ahorrando porque queremos comprar un ranchito para que cuando yo me jubile, pues me vaya a vivir allá con mi esposa, ¿no?
Esa plática se empezó a dar cuando los hijos de él ya eran profesionistas, o sea, ya estaban en la carrera, ya estaban por terminar, se casó joven. Y este amigo me decía, yo lo veía ilusionado, ya, y el día que se jubiló, me dijo, era el hombre más feliz del mundo, porque ya tenía su rancho, ya lo tenía como él quería, y recibió todo lo que en la ceremonia de jubilación se da, estaba pensionado, o sea, tenía todavía los placeres que generaba hace tiempo, ¿no? Tener una pensión. Y a los 3 meses le detectan cáncer con metástasis y murió. En esta plática, yo no sé cómo mi amigo lo percibió porque esta persona era su compadre, a mí me lo está contando. Pero yo decía, qué trágico es vivir en una sociedad donde voy a anhelar mi jubilación para poder vivir plenamente los años que me quedan de vida. Pues es como vivir con el eterna zanahoria. Voy a ir por la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, y de repente te jubilas y al año te mueres. Fíjate, a muchos maestros he tenido la fortuna de trabajar en el magisterio. Tengo la fortuna de trabajar en el magisterio como psicólogo. Muchos maestros, cuando solamente a eso se dedican, solamente a esa es su atención, al año o se deprimen o se mueren porque no, o sea, no encuentran otra utilidad en su vida. Y fíjate qué interesante, el tiempo es lo único valioso que tenemos. Y si espero 30 años o 10 años o 15 años o 20 años para empezar a vivir, bueno, y qué hice con todo el background que traía de tiempo, no hice absolutamente nada. Mi meta está en jubilarme. Oye, pues mejor empezamos a disfrutarlo, ¿no? No, y es lamentable que digas, voy a vivir los últimos años de mi vida en el rancho que construí durante años de trabajo y cuando te jubilas te quedan menos de meses. ¿Me explico? O sea, hay algo que tocaste ahorita que... Esa es una, y la otra es, ok, los años que me quedan, pero ¿por qué los años que me quedan? O sea, ¿por qué los años que me quedan si yo puedo empezar de una vez? Fíjate que dijiste, tocaste un tema ahora que me interesa mucho y que me gustaría que toquemos. Es los jubilados. Si no existe un sistema que le dé una salud mental digna a un trabajador activo, ¿tú cómo ves el panorama de la gente que se jubila con respecto a su salud emocional y mental? Tienes que tener un plan B sí o sí. O sea, plan B, ok, esto me llevó, soy una persona apasionada, soy una persona que trabajó en el magisterio, una persona que trabajó en el seguro social o en cualquier empresa. Yo era muy bueno, tenía tenía un estatus, tenía cierto renombre. Está bien, pero no te creas la meritocracia, no te creas la pantalla de que eso eres tú. Tú eres una persona que tiene otros gustos, explóralos. Mira, conozco médicos que de repente jamás pensarías que son médicos porque los ves en la playa o con sus shorts todos sucios, etc, etc, porque se fueron a pescar. O de repente los ves deshierbando y todo eso porque compraron un terrenito, no van a hacer un rancho, pero según ellos iban a hacer un rancho, Sí. pero eso no es el punto. Se están entreteniendo en otra cosa. No necesariamente porque tú tengas un estatus de profesionista. No puedes hacer algo tan sencillo como limpiar un terreno, tan sencillo como tener animales, tan sencillo como irte a pescar, o sea, algo que dentro de tu cabeza, que a veces son las trabas que nos metemos muchas veces desde muy jóvenes, no está en tu nivel, porque tú ya llegaste, de acuerdo a tu esfuerzo y a la meritocracia, a ser el señor fulano de tal, a ser la señora fulana de tal, y no puedo gozar de las cosas sencillas de la vida. Entonces, siempre hay que tener, cuando yo ya me estoy acercando, bueno, ni siquiera acercando a una jubilación, conforme yo voy avanzando en mi vida, yo voy a ir escogiendo pasiones. Es tan sencillo, es como una segunda infancia. Cuando tú estás empezando, tú tienes, hijo, tú sabrás que al principio le gusta el fútbol tal vez, posterior le va a gustar el básquetbol y posterior le va a gustar la natación. Y así se puede ir hasta que
No sé, a los 18 años te diga, papá, no me gusta ninguno de esos, me voy a ajedrez. Y listo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo con la vida. Pero ese niño, cuando jugó fútbol, pateó con ganas. Cuando jugó básquetbol, encestó con ganas. ¿Lo hizo bien o no? Eso no importa. La pasión, o sea, las ganas. Cuando nadó, nadó con ganas. Y cuando se sentó a jugar ajedrez, lo está haciendo bien. Es exactamente lo mismo. Pensamos que todo es duradero y que qué bueno que hay gente que sí. Que gente que empieza desde muy chico básquetbol va a terminar toda su vida jugando básquetbol. Qué bueno que hay gente que sí. La mayoría de la gente no. Nos aburrimos pronto. Pero hay que buscar qué otras cosas. Hay que buscar, porque nosotros no podemos perder la dirección, nosotros no podemos perder la estructura que nos va a hacer felices. No podemos irnos por, ¿qué será? Los cantos de las sirenas, irnos por la parte de la meritocracia, por decirse buena ondita, síguele, etc, etc. Si tú no ves tu salud mental, si tú no procuras tu salud mental, nadie lo va a poder hacer. Pero tienes que reconocerte como persona, como individuo, parte de una sociedad, no como individuo por encima de una sociedad. ¿Cómo crees que se puede ayudar a hacer cultura sobre ese aspecto? Yo en un momento llegué a pensar que hay sindicatos que pudieran preparar a las personas que se van a jubilar. O sea, siempre decía, ¿por qué nadie les da la cultura, nadie les crea la conciencia? Por ejemplo, yo soy un sindicato, soy una empresa y me estoy dando cuenta de que esta persona ya está muy cercana a los años de jubilarse. Mi idea en ese momento, o a veces la tengo así como chispazos, es que los sindicatos o las empresas, algunas, deberían empezar a crear la cultura en el trabajador de despertar esas ganas de que te guste algo más. Porque muchas veces es lamentable que cuando la gente se jubila, no sabe qué hacer. Yo tengo un amigo que cuando hablo con él me dice, ¿sabes cómo me siento? Así me lo dicen, como un jubilado. Como una persona que siempre hace cuenta que soy un soldado y toda la vida, a todas las misiones militares de guerra que había, me mandaba. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes edad para seguir en esto. Me dieron mis medallas y me mandaron a mi casa. A morir. Ajá. No sé qué hacer. Él tiene mi edad. Tiene 46 años. Y me dice, no sé qué hacer. Y no estoy jubilado, pero siento que así vive un jubilado. ¿Cómo crees tú o cuál sería para ti una idea o una manera de crear cultura acerca de la jubilación y una vida con salud mental digna después de jubilar? Yo creo que eso tiene que ser un esfuerzo y pensando un poquitito en cómo se va reconfigurando a nivel mundial las cosas, tendría que ser un esfuerzo porque necesitamos la salud mental en la gente, del gobierno, probablemente de los empresarios y de los sindicatos. Del gobierno a través, bueno, de los tres a través de pláticas, talleres, proyectos de vida, generar o redescubrir intereses. Incluso muchas veces los intereses no es que no los tengas, es que desde muy chico te los enterraron. Y te los enterraron porque no servía No ganabas dinero, para no, déjate, no, tal vez si hubieras ganado dinero, no lo sé, pero no le servía a la familia de donde venías, porque te dijeron te vas a morir de hambre. Una de las cosas que te dijeron cuando estudiaste psicología, te vas a morir de hambre. Estudia medicina, estudia ingeniería, estudia leyes, estudia lo que tú quieras. O sea, cuando nosotros estudiamos psicología era un tabú. Sí. En algún momento me tocó, saliendo de la carrera, que había pacientes que yo los veía en los lugares, no te saludaban. ¿Por qué? Porque está lleno con el psicólogo, está loco. Cuando nosotros estudiamos Entonces psicología, parecía que tú tenías lepra. cuando tú y yo empezamos a estudiar psicología, parecía que el mundo no sabía si la psicología era ciencia o no era ciencia. Ajá. Era la primera pregunta que te hacían en Ajá, la y esa carrera. era la discusión. Ta. Ay, qué bueno. Sí, me da risa porque yo presenté en la Facultad de Medicina y el siguiente año entré psicólogo. Ajá. O sea, me explico, sí tienes mucha razón en lo que dices, sí es esa parte de que a tu familia no le interesaban tus talentos ni tus dones porque no servían, No. no daban un, no
Mira, yo te voy a hablar de... Ellos desde su estructura veían, esto no sirve Sí. porque yo no tengo la capacidad para verlo. Incluso se veía como algo de estatus. ¿Cómo te vas a dedicar a esto? Claro. ¿Me explico? O sea, y tú lo decías hace un momento, a veces cuando crecemos y tenemos una vida adulta, nos damos cuenta que la carrera que tenemos muchas veces hay situaciones donde no nos alcanza lo que genera esa carrera y tenemos que hacer cosas alternas, trabajos alternos, como decíamos, sacar un extra, ¿no? Vender un riñón. Ajá, exacto, una córnea. Y decir, está difícil cuando llegas a ese golpe mental, decir, pero si la gente me ve hacer esto. Yo también, como tú, conozco gente que tiene un negocio propio donde, por ejemplo, vende tortas de lechón o tiene un negocio como cualquier otro que gana mucho mejor que yo haciendo lo que hago, ¿no? Y cuando les preguntas en qué trabajan, contestan con pena. O de repente me ha pasado mucho esto en los últimos 2 años, ¿no? Ver hijos de gente, por ejemplo, un decir, yo voy a tu negocio y tienes una zapatería, ¿no? No vendes zapatos de marca, vendes zapatos nacionales, ¿no? Y tienes a tu hijo contigo en la caja y le ves la cara al adolescente de que me quiero ir de aquí, porque no es la empresa, no estoy vendiendo en mundo deportivo, no estoy me explico, en X Aunque yo lugar. ahí sea empleado. Exacto. Aunque ahí tenga mi saco y Sí, me vea bien, sí. no soy el dueño ni nada. Y tú ves a los adolescentes, a los hijos, como si fuera el peor trabajo de su vida. Digo, vamos a suponer que es un trabajo que no quieres porque no te gusta. Eres pintor, te gusta pintar. Pero luego te enteras que es una persona que el chamaco no sabe qué hacer, no le gusta. No tiene la necesidad. Exacto. Y te voy a poner un ejemplo. Mi abuelo paterno era una persona que muy joven quedó huérfano, etc, etc, etc. Él vendía en el mercado, empezó en un puesto de madera, en el mercado vendía ciertas cosas, no recuerdo, bueno, nunca supe que vendía allá. Con el tiempo, pues ya ves que los locatarios de madera les venden y se vuelven pues ya puestos formales. Él vendía veladoras, santos, piedra pómez, etc, etc. Era una persona que no tenía 50 pares de zapatos. Tenía pocos pares de zapatos. No tenía 3,000 pantalones del mismo color. Tenía 2 o 3 o 4 o 5 pantalones. Tenía camisas sencillas. Era una persona sencilla y era una persona que de repente, si él sacaba, cuando sacaba el dinero para dar la gastada, en mi vida he visto tanto dinero junto como lo que este señor que creo que ni lo asaltaban porque pensaban que no tenía. El problema es que la gente que generó recursos, la gente que se volvió millonaria, la gente libanesa que llegó con nada, generó muchos recursos porque no le importó su apariencia. O sea, sí, probablemente no tenía ¿cómo se llama? Para comprar mejores cosas, pero llegó el momento en el que sí, y a ellos ya no les importó. Esa generación a mí me interesa que yo soy, en mi caso de mi abuelo, Don Pedro. A mí me conocen porque yo soy Don Pedro y me respetan porque soy Don Pedro. No porque tengo unos zapatos de tal marca, no porque tengo una camisa de tal marca, no porque tengo un cinturón de tal marca, no porque me voy a comer a tal lado. Me respetan como persona, no me respetan como estatus. Sí, porque bien dices, la gente que trabajó para construir algo, pues sintió la necesidad de construir ese algo y la gente que vino a disfrutar los beneficios de eso que se construyó, pues no tuvo la necesidad de construir. Lo único que pudo haber generado durante mucho tiempo es el hábito de tenerlo y pensar que lo va a tener, a lo mejor no toda su vida, pero sí en todo lo que haga, ¿no? El hábito de consumir, Exacto, no de producir. Exacto, sí, sí, sí. Hubo una generación, a veces, no sé si todavía, no sé cómo explicarlo, pero siento que somos una generación de resultados y producción para consumir. Sí. No sé cuánto tiempo más tarde este tipo de molde, pero sí se vuelve algo que está mermando nuestra existencia y la está mermando. De adentro para afuera. Sí, y de hecho lo descubrimos en la pandemia. ¿Cuánta gente en la pandemia descubrió la ansiedad?
Y dices, maestro, la ansiedad ha estado ahí toda la O vida. descubrió que odiaba a su pareja, Exacto. que no soportaba a su Sí, familia. y dices, es impresionante cómo la narrativa de redes sociales de repente apareció la palabra ansiedad y la gente hablando como si fuera, mira, esto no pasaba, Es ¿no? nuevo. Ajá, sí pasaba, pero no teníamos la conciencia porque en nuestras pláticas convencionales platicábamos de la Lo depre. habías normalizado y además habías encontrado 50 formas de fuga. Por ejemplo, de lunes a viernes yo trabajaba de tal a tal hora, jueves, viernes o sábado yo ya tenía mi programa de salir con mis amigos, tomar los tragos, hacer esto, jugar fútbol, etc., etc. Y yo tenía N cantidad de conductas evitativas y de repente te dicen, bueno, te encierras con esta señora o con esta señora y con estos muchachos, ¿para quiénes son? Porque he estado evitándote y tú me has estado evitando a mí. Incluso esta señora había estado evitando todo a través de los hijos. ¿Por qué? Porque tienen clases de todo para no hacer nada. Entonces, y la gran mentira que descubrimos en la... oh, me van a crucificar por lo que voy a decir, es que las mujeres no son multitask, se cargan de cosas y les genera ansiedad. De hecho, ahorita que mencionas lo de multitask, es el término multitask cuando nos lo agregan socialmente, nos genera muchas enfermedades. Cáncer, estrés, Burnout, ansiedad. que ya estás quemado y ya no hay más. Exacto. Y nadie te va a ayudar, ¿eh? Sí. Porque el efecto o sea, el hecho de ser multitask es meramente de los animales. O sea, yo leía sobre el tema y empecé a entender que, por ejemplo, una leona sale a cazar y tiene que ser multitask, porque tiene que matar a la presa, cuidar que la presa no la mate, cuidar, regresar a tiempo con sus cachorros para que nadie mate a sus cachorros y mientras está devorando, está cuidando de que un chacal o un depredador venga y devore lo que ella cazó. Uh-huh. Y ese es el modo de los animales. Y yo decía, eso es supervivencia. O sea, que la sociedad me diga que soy una persona multitask, me está poniendo en una posición de vivir en estado de alerta como si estuviera yo en la guerra. Ojo, y el cortisol, que es la hormona Exacto. favorita de la ansiedad, te reparte el alma, te genera inflamación, te genera problemas neurológicos, digestivos, respiratorios. Escoge el que tú quieras. Un cuerpo inflamado es un cuerpo enfermo, hoy, mañana y pasado. Eso que acabas de mencionar, el cortisol, es la segunda vez que aparece en un episodio que grabo, porque en el episodio de ansiedad, de la ansiedad es un mensaje con Águeda, habla del cortisol. Y te digo una cosa, yo no conocía ese concepto. Cortisol, o sea, es la cortisona natural en las glándulas suprarrenales, pero nos para. O sea, vuelvo al mismo punto, está allá por algo. Tú decías el ejemplo de las leonas, nada más que el ejemplo de las leonas. La leona tiene el switch de que prendo, produzco exacto, lo que tengo que producir, neurotransmisores, sí, hormonas, para cumplir mi tarea o mis múltiples tareas, y cuando termina, lo apago. Qué bueno que mencionas eso. En cambio, el ser humano lo conecta y se le olvidó, ya ni sabe y ya lo normalizó, y cuando revienta, reventó. Sí, qué bueno que mencionaste esto, porque ese era el punto y se me estaba yendo por completo, de decir que este es un efecto, es una manera de vivir de los animales normal, porque lo pueden regular, o sea, instintivamente lo saben regular. Nosotros los seres humanos no, porque tenemos una meta tras otra meta, consumir. Voy a trabajar y voy a tener 7 trabajos, o voy a hacer 7 cosas en mi trabajo para ver si me dan un aumento, o voy a trabajar en horas extra mientras estoy haciendo esto, mientras estoy haciendo Ni lo siquiera otro. sabes qué vas a consumir, o Exacto. primero sabes qué vas a consumir antes de dónde vas a trabajar. Sí, exacto. Porque en tu cabeza está, yo a los 27, 28, 30 años ya voy a tener una casa, ya voy a tener un coche, ya voy a tener esto, ya voy a tener lo otro. No sabes ni qué vas a trabajar, pero ya sabes qué quieres. Entonces, da cañón. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando tenía yo como 10 años, mi papá tenía un estanquillo donde vendía billetes de Lotería Nacional.
Y un día llegó un cliente y agarró pues toda la serie de un número, ¿no? Y empieza a ver la serie. Pero al lado de él hay una persona que está esperando que suelte la serie para ver si agarra uno o dos cachitos. Y el señor está viendo los billetes y le pregunta a mi papá, ¿va usted a comprarlos? Sí, se los voy a comprar, pero se va a llevar toda la serie porque la persona a su lado está esperando a ver si deja, ¿no? Sí, me voy a llevar toda la serie. Y se queda. Y mi papá atendiendo a la gente, y uno, señor, ¿qué pasa? Y le dice, es que estoy pensando qué haría yo si me sacara los 200 millones de pesos que está en la bolsa. Ya lo gasté. Y le dice a mi papá, primero págueme la serie y luego piensa en qué va a gastar si se lo saca. Y dices, así vivimos, tienes toda la razón. Decir, si voy a comprar un billete de lotería, antes de pagarlo, empieza uno a pensar, si me saco 300 millones de pesos, yo creo que sí puedo comprar una camioneta, yo creo que sí me puedo ir a pasear. Y dices, primero paga el boleto, luego espera a la lotería a ver si te lo puedes sacar. Pues mira, para mí ha sido un gusto muchísimo. Igualmente, amigo. Yo creo que sí vamos a tener que repetir con otros dos temas. Eh, Hay una manera que tienes de ver las cosas. Yo uno estudié la carrera, no por creerme un genio o una eminencia en la carrera, pero yo aprendía mucho de los maestros. Nosotros tuvimos muy buenos maestros, Sí. tuvimos una plantilla de muy buenos maestros, ¿no? Agustín Novas, Francisco Vadillo, Hugo Lozoya, Paquito, o sea, ¿cómo no? sí, Rocío, Rocío Chávez, Julia, sí, sí, cierto. Y Gloria Urbina que nos daba Glorita, educación, ¿cómo no? Glorita, con la enorme paciencia que nos tenía. Guadalupe Vargas, su Ajá, esposo Giovanni nos ajá. daban la de metodología. Así como no, Sí, sí, sí. Giovanni y Lupita, Sí, Guadalupe. a mí me empezó a dar clase Giovanni y luego Lupita. Sí, 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 igual. Y yo siempre le digo a mi esposa y le digo a mis amigos cuando hablo de mi carrera, nosotros tuvimos una muy buena escuela, Sí. que como dijiste, como explicabas lo de tu abuelo, era una escuela que era reconocida y respetada por lo que producía y lo que daba, no por ser una escuela de élite o de las Ujú. renombradas en Mérida. Fue la segunda escuela que tuvo la carrera de psicología, el Centro de Estudio de las Américas, Cela. CELA. Y yo siempre decía que siempre le aprendí a los maestros, pero conforme fui avanzando, pues no es un secreto para nadie que yo conforme fui avanzando, fui repitiendo grados escolares y me tocó estudiar con varias generaciones, con 2, 3 salones más. Y siempre he sido muy puntual y muy específico cuando les digo, oye, tu escuela era muy buena, sí. Yo casi no tuve maestros yucatecos, tuve muy pocos. La mayoría del plantel escolar era extranjero, argentinos, cubanos, del Sí, cómo no. DF, sí. Y esa combinación multicultural, pues al momento por ejemplo, no sé, de conocer el psicoanálisis, por lo menos en un aula escolar, me tocó a mí a María Irene Maranca, una argentina que era psicoanalista, ¿me Sí. explico? O sea, no era Julia era sí, psicoanalista, o exacto. es psicoanalista. No era gente que leía y me traducía o me explicaba un libro, era gente que ejercía eso. Entonces, a lo que voy es que cuando le digo a mis amigos, yo aprendí mucho de los maestros, pero hay 4 personas de las que aprendí siendo compañeros de escuela. O sea, yo tuve 4 compañeros a lo largo de esa carrera, de que cada vez que nos pedían un ensayo sobre algo, o nos pedían una crítica, un análisis sobre algo de la carrera, algo de religiones, algo de los problemas actuales de México, teníamos una materia que Ujú. se llamaba Problemas Actuales de México, y una de esas personas eras tú. Ah, gracias. Porque era asombroso cómo, eh, siendo un alumno como yo, siempre vi en ti esa capacidad de poder leer las cosas y las situaciones de una manera muy diferente, pero asertiva. Y esto me hizo pensar cuando empecé a leer los temas de depresión, ansiedad, y del trastorno de narcisista, que necesitaba una persona que pudiera explicarlo así, porque lo que tú nos compartiste hoy muy difícilmente nos los puedan compartir. Incluso yo, como profesional, si quisiera explicarlo,
tal vez tendría yo una manera más limitada de hacerlo y siento que tú la tienes más amplia porque incluso trabajas, ¿me explico? Eres una persona que está activa laboralmente en el sistema, o sea, en el medio de salud mental. Y a lo que voy con esto es que me da mucho gusto poder llevarme de la plática muchas cosas, cosas que no había yo percibido como las compartiste, cosas que había olvidado. eh, y mi última pregunta sería, que para ti, ¿qué es lo que te ha dejado trabajar en salud mental? ¿Qué le ha dado a Gonzalo el hecho de tener que trabajar con un ser humano enfrente para hacer conciencia de muchas cosas? Ser mejor, crecer, enfrentarte a tus demonios, ver tus demonios en el otro, ver cómo vas a hacer para crecer con esos demonios, ver cómo controlar tus emociones, no caer en la recompensa inmediata, tener que crecer con el proceso, tener que ser mejor persona, aprender a soltar, aprender a defender, poner límites. Realmente todo lo que trabajamos en consultorio, si no lo trabajas, si no lo fortaleces, lo vas a padecer. Hay una cosita, no sé si existe, pero ahí vamos a nombrarlo así. Hay un sistema inmunológico emocional. Dentro de las cosas que tienes el autoestima. Por ejemplo, las maestras de kinder son unas personas que tienen, creo que, de los sistemas inmunológicos más fuertes que conozco. El niño con mocos, etc., etc., jamás se enferman de nada. Las de guardería igual. ¿Qué sucede muchas veces? Que una persona, esa misma persona, cuando está deprimida, hasta con la gripa que hizo el señor que estaba en la mesa de allá, te barre. Es lo mismo con el sistema inmunológico emocional. Cuando lo tienes fortalecido, cuando creces, puede estar junto a ti muchas circunstancias que no son tuyas, son del otro, y las vas a pasar. Pero cuando tú estás deprimido como ser humano, te va a pegar y te va a pegar en la parte más fuerte. Entonces, todos los días tenemos o bueno, al menos yo, Gonzalo, todos los días me esfuerzo por generar más anticuerpos en mi sistema inmunológico emocional. Para mí eso me ha ayudado. O sea, el simple hecho de decirte este término, para mí es como el éxito de mi crecimiento. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, amigo. Y espero tenerte pronto otra vez Claro por que aquí. sí.